Hola gente. Bien, el candidato libertario Milei ha vuelto a hablar de sus propuestas un poco frikis. En este caso apareció apoyando la cuestión del mercado relacionado con los órganos del cuerpo humano. Bien, a mí personalmente me viene como anillo al dedo que Milei se ponga a hablar de este tipo de cosas, porque justamente si siguen mi canal habrán visto que en los últimos videos estuve hablando de esas características raras del libertarianismo en todo lo cultural. Y recibí comentarios de seguidores que, si bien escribieron con bastante respeto, me decían de que bueno, son un poco incrédulos o escépticos a ese tipo de ideas porque no creen que seamos una sociedad tan decadente como para aceptar esos cambios, y que en todo caso están dispuestos a darle apoyo a Milei para que primero solucione lo económico y después en todo caso se hablaría de lo cultural cuando ya todo esté más tranquilo y haya lugar para eso. Y digo que me viene como anillo al dedo que Milei haya mencionado este tema, porque justamente uno puede ver que a sus nociones libertarias no las viene a aplicar simplemente a lo económico, sino que lo quiere aplicar a todo. Además de que el mismo día en el que hizo esta declaración, unas horas después fue y se sentó al lado de Agustín Laje, que se supone que es un conservador que a veces se dice hasta reaccionario. Se sentó al lado de él y parece que no hubo ningún tipo de polémica sobre este tema. Entonces esta idea de que, bueno, lo libertario va por un lado, pero lo conservador va por el otro y podemos tener una tranquilidad con ese asunto, me parece que se mostró un poco falsa. Yo hace como un año hice un video en el que dije que todo este experimento de mezclar esas diferentes tipos de corrientes iba a terminar en algo así como liberalismo con guardaespaldas. Y dije eso porque los conservadores parecen estar un poco de adorno, para mí que o bien disimulan o no sé, o no se dan cuenta, una de dos, pero la cosa es que están un poco ahí de fondo, y el liberalismo y el libertarianismo iban a estar haciendo lo que quieren a sus anchas, y eso creo que es lo que está pasando actualmente. Ahora, para apoyar esa idea de que, bueno, igual lo votamos a Milei para que mejore lo económico y después hablamos de lo cultural, también habría que aceptar entonces que se supone que las medidas que quiere tomar Milei con respecto al tema de dolarización y eso para bajar la inflación son las correctas, y la realidad es que llama la atención porque ni siquiera entre los propios liberales con los que se supone que han armado el espacio político están de acuerdo. O sea, no es que estén peleándose con socialistas que están en el otro extremo sobre el tema de la dolarización. No, se están peleando entre ellos, se están arrancando los ojos entre gente que creó el mismo espacio político. Unos dicen que si dolarizás sería una catástrofe, que para llegar a eso primero tenés que hacer esto otro, qué sé yo. Milei dice que no, otros decían que sí, ahora que no, o sea, es toda una contradicción. Apoyar eso es medio un acto de fe, y además viene acompañado, ese acto de fe viene acompañado de este tipo de cambios culturales como lo que estoy hablando en este video. Si no fuera porque el liberalismo tiene todo el favoritismo de la televisión, hay muchos otros aspectos de la economía argentina que se podrían debatir para ver si no se pueden mejorar. Por ejemplo, ¿alguna vez vieron ustedes a todos estos liberales hablando de las investigaciones de Alejandro Olmos Gaona, que están llenas de datos y detalles sobre estafas que se hicieron en los últimos 40 años a Argentina y a otros países de la región por parte de acreedores internacionales, empresas privadas y justamente la casta política? ¿Qué sentido tendría que los liberales no mencionen eso? Si según sus ideales lo tendrían que tener en cuenta, pero nunca lo vas a ver. Eso pareciera que no es un factor, que no es un condicionante en nuestra economía. A veces también se reivindican personajes como Cavallo, que si vos te pones a buscar en la historia tiene antecedentes bastante raros, como por ejemplo haber estatizado deuda privada en los años 81 y 82 sin ningún motivo. O sea, por lo general cuando se hace eso tiene que tener una razón, pero en este caso no hay justificación. O bueno, nunca van a ver, por ejemplo, que se hable de mejorar la economía desde un aspecto logístico y estratégico, por ejemplo, de la industria.
Si Argentina reactiva la industria del acero, al mismo tiempo también puede reactivar otras industrias, dar trabajo. Si se reactivara la marina mercante, también sería una mejora económica muy buena para todo lo que es el transporte por los ríos interiores, más barato de lo que se puede hacer en camión, que actualmente está monopolizado por ese tipo de transporte, o reactivar también el ferrocarril. Pero también, o sea, pensar que las ideas de Milei son las únicas que te pueden llevar a mejorar el tema de la inflación, implica cerrarse a todas otras ramas del pensamiento económico que también tienen teorías sobre qué es la inflación y cómo se baja. O sea, la teoría de Milei parte de decir que la inflación siempre es un fenómeno monetario, que siempre es producto de la emisión, y entonces él llega a la conclusión de que se tiene que poder bajar mediante la dolarización. Pero, por ejemplo, hay economistas que te van a decir que es producto de la suba de las tasas de interés, o hay economistas que directamente te pueden llegar a decir que es producto de la propia devaluación de la moneda. Y también, por ejemplo, a mí siempre me resultaron interesantes los experimentos que se hicieron en base a lo que escribió Silvio Gesell, porque la realidad es que en los lugares donde se han aplicado sus ideas se ha reactivado la economía en momentos de crisis y además no se ha generado inflación. Entonces no entiendo por qué si se van a poner a buscar formas de bajar la inflación no se tienen en cuenta, por ejemplo, esos casos. Habría realmente que hacer un video con la historia de los países o lugares que pudieron bajar la inflación para ver qué tipo de medidas diferentes se hicieron y en qué contextos. Ahora bien, volviendo a la idea de que hay que votar a Milei para que arregle la economía, suponiendo que la pueda arreglar, y después van a llegar las mejoras culturales y eso, fíjense, y lo pueden comprobar ustedes mismos, por ejemplo, si se meten a Twitter, que un montón de libertarios ya aparecen apoyando estas ideas con el tema de los órganos y eso. O sea, aparecen de abajo de las piedras y dicen, sí, apoyamos esto, y además tienen una lógica que aparece en las propias declaraciones que hizo ahora Milei, que es muy similar a la lógica progre, por ejemplo, con respecto al tema del pañuelito verde y todo eso, y que aparezca o que se repita ese mismo patrón, a mí no me parece un muy buen augurio, porque lo que hacen es crear una tremenda falacia del falso dilema. O sea, ellos te muestran una situación que no está bien, y la lógica que te hacen es así de simple, te dicen, o apoyás nuestra propuesta porque es lo correcto y lo único que se puede hacer, o sos cómplice de que haya gente sufriendo y no reciba su trasplante y cuestiones así. Entonces, te dejan esas dos opciones y se supone que vos tenés que elegir una de las dos. No hay posibilidad de pensamiento independiente, de búsqueda, de usar tu cerebro propio, no. O sea, vos sos arrinconado y se te hace sentir culpable de esa manera, se te pone entre la espada y la pared, y a un montón de gente desprevenida la van a terminar convenciendo. Por eso digo, hay gente que me preguntaba, no entiendo cómo eso podría pasar, me dirían. Bueno, ahí me decían eso, bueno, ahí tienen una prueba, o sea, por eso digo que me vino como anillo al dedo, porque 2 o 3 días después de que me lo comentaron, tienen en vivo y en directo una prueba de eso. También, fíjense, esta idea de que, bueno, voto a Milei por mi conveniencia económica y después vemos lo cultural y qué sé yo, no parece tener como resultado eso, sino que más bien pareciera como que uno está, si ya la interseccionalidad, o sea, todo lo que se le dice progre, contribuyó a que golpeen lo poco católico que queda en la mente de los argentinos, esta otra corriente también viene a ser lo mismo, porque fíjense que, por ejemplo, con el tema de los órganos, hoy por hoy eso se hace en el contexto de una donación. Se supone que, bueno, es una donación altruista, y como donación tampoco tendría que ser elitista, o sea, tienen que existir mecanismos que sean más o menos equitativos como para que no haya privilegios de unos y otros. Y ellos quieren suprimir ese acto que tiene esa naturaleza para convertirlo en un negocio
en el cual, por ejemplo, van a poder comprar obviamente los que más tienen, y por ahí incluso los que vendan, no se descarta que puedan llegar a vender por una cuestión de desesperación. ¿Se entiende? O sea, vendo una parte de mi cuerpo porque quiero cancelar una deuda que tengo, o porque quiero, no sé, llegar a tener una vivienda. Entonces, ojo con ese tipo de cosas, de que lo ven como algo muy lejano, porque al final, o sea, ya aparecieron personas apoyándolo, no le prestan atención, por ejemplo, a los lugares en donde ya se aplica que pasan estas cosas que acabo de mencionar. Y también habría que decir que acá la principal falacia está en la idea de creer que se pueden mezclar cosmovisiones y que pueden estar así cada una por su lado sin tocarse entre sí. Eso es una mentira. La realidad es que cuando vos, tu pueblo ya tiene una cosmovisión y vos traes otra para tratar de combinarla, en realidad vas a estar siendo funcional a una especie de colonización. ¿Sí? No vas a ser colonizado con tipos que vienen a tirar abajo tus murallas y apropiarse de tus casas y cosas así, sino que es una colonización en la cual te entran unas ideas, la gente está desprevenida, las aceptan y les cambian la identidad a las personas, ¿se entiende? Entonces, bueno, me parece que lentamente va a ir pasando esto. Sigo pensando lo mismo que vengo diciendo en los últimos videos. Y bueno, pueden dejar lo que piensan en la caja de comentarios. Gracias por ver este video y nos vemos en el próximo. Un saludo.